Buenas noches, jóvenes. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. Si acaso es obligatorio prender sus cámaras, chicos, así que si están despeinados, vayan a ponerse una gorra. Bueno, mientras prenden sus cámaras, soy el doctor Heredia. Yo voy a ser su docente de la parte teórica de técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica es la parte inicial, la primera parte de lo que es el ingreso a la cirugía. Es una parte fundamental para que ustedes puedan abordar otros temas un poquito más complejos de lo que es la cirugía. No es una materia difícil, al contrario, es bastante sencilla y simple, pero deben ir revisando. El día de hoy, bueno, creo que 2 semanas vamos a tener clases virtuales por instrucciones del- de la universidad. No me gusta, la verdad, las clases virtuales. No son tan personales como yo quisiera y es por eso que este es había dejado la parte teórica casi 2 semestres porque era pura virtual y la verdad en la parte de virtual no soy muy afín. Entonces en este semestre, mala suerte que hemos tenido todos que un poquito ha aumentado los virus. Espero que sea el último inconveniente que nos cause el virus, pero siempre está la salud primero. Voy a tratar de hacerlo lo mejor en la parte de virtualidad. Tenemos suerte porque los 2 temas primeros son totalmente teóricos, es decir, habla mucho de definiciones, introducciones. Entonces, sí, son un poco áridos y sí podemos aprovechar de avanzarlos en relación a la virtualidad. Vamos a hablar de detalles de evaluación, cómo es la evaluación, cómo es el libro, bibliografía, el plan global, directamente en la primera clase presencial, ¿ya, jóvenes? Entonces, en la primera clase presencial vamos a hablar de eso. Por lo pronto, lo que vamos a hacer ahora es avanzar lo del primer tema, que trata de la historia de la técnica quirúrgica. Sí. Si nosotros vemos la historia, en la guerra o en la vida, nos ayuda a no cometer los mismos errores. En la medicina, la historia nos permite primero a hacernos más fácil el aprendizaje. Cuando vos lees una historia, es mucho más sencillo entenderlo. Y segundo, nos permite aproximarnos a los grandes inventos de la medicina. No siempre tienen origen la invención de la medicina. No se sabe a veces quién lo ha inventado. En lo que es de técnica quirúrgica y cirugía, ha evolucionado como una necesidad
Es decir, había una necesidad de los congéneres de tratar de solucionar una patología que le asociaba a un ser querido. Obviamente durante años, eones, lo único que podían hacer era imitar a los animales. Cuando un animal se cortaba su pezuña, se lamía. Entonces las personas iban imitando comportamientos de animales. Ya en las épocas coloniales, hacían algún tipo de trepanaciones de cráneo, que quería decir perforar la cabeza. Primero, es una buena idea cuando hay un edema cerebral, si le das espacio al cerebro, no se va a morir el paciente. Pero es una mala idea si lo haces porque piensas que hay algún diablo o alguna posesión maligna dentro de la cabeza. Pero muchos pacientes, en muchas culturas, se hacía trepanaciones de cráneo. Grandes fueron los avances en Egipto, porque se evidencia en los papiros de Evers y Smith que estaba escrito en esos papiros cómo curar llagas, cómo curar quemaduras, cómo se hacía el manejo de heridas, fracturas y luxaciones. A veces estos papiros tenían hasta 3.000 a 5.000 años de antigüedad y ya se veía la evolución adecuada de una medicina, especialmente en Egipto. En Grecia, Herófilo, Erasistrato eran anatomistas. Lamentablemente en Grecia y en Roma, la medicina evolucionaba muy lentamente, más relacionada con el ocultismo y el espiritismo. Aún Hipócrates, que tenía una medicina más avanzada, aún así era un poco traumática. Por ejemplo, aquí ven una reducción de una luxación coxofemoral, con mediante una escalera y un peso van jalando para que se reduzca la articulación coxofemoral. Ha habido grandes avances con Galeno, que era un médico del emperador romano, que lo acompañaba en sus guerras y atendía a los gladiadores. Entonces tenía bastante experiencia en el tratamiento de las quemaduras, heridas, amputaciones. Pero había una gran diferencia entre lo que es la medicina de este mundo civilizado al mundo egipcio, hindú, e incluso de más allá. Porque en este mundo civilizado prohibían hacer las autopsias. La iglesia prohibía profanar los cuerpos. Entonces el médico tenía que conformarse con hacer con anatomía comparada. Un chancho no es igual que un ser humano. Entonces, esta presión eclesiástica hacía que la medicina avance muy lentamente en Roma, en Grecia. A diferencia, esta es Ruta Samaita, que vive unos 2000 años antes de Cristo, y en una de sus ilustraciones se ve esto, que parece un bosquejo de una célula, 2000 años antes de Cristo. Es decir, la medicina que se practicaba en la India y la medicina que se practicaba en la Edad Media. Si ustedes observan, gran parte de los instrumentales eran muy parecidos a los que usamos ahora. Había una gran diferencia entre esta medicina de Oriente con la del Occidente. Al-Safra, por ejemplo, hacía legrados. Incluso en América Latina, en Centroamérica, se ve estos códices aztecas de habla de una epidemia de viruela que trajeron los españoles. Esta es una hoja epidemiológica. Un segundito.
Bueno, entonces en lo que es la medicina en la época de siglo XIV, XIII, había importancia en el análisis, en lo que es el códice azteca. Si ustedes observan, aquí vemos que habla de los episodios de epidemia de viruela que trajeron los españoles a América. Demuestra un conocimiento superior porque esta es una hoja epidemiológica, es decir, esta hoja recién la hacemos desde 1980. Nosotros recién ahora en la medicina moderna. Este tipo de medicina en América del Sur, los aztecas, era en base a la herbolaria. Quiere decir que utilizaban plantas para el tratamiento. Y nosotros sabemos que actualmente la mayoría de nuestros medicamentos provienen de plantas. Es por eso que cuando hablan de medicina natural, cuando hablan de medicina naturista, no tiene por qué estar en contra de la medicina científica, porque lo que nosotros hacemos es extractos de los medicamentos que ellos sacan de las plantas, obviamente extractos más concentrados y que brindan mejoría al paciente más rápido, porque los diseñamos para que se absorban mejor en el cuerpo humano. Obviamente esa medicina en este tipo de avance médico no existía en lo que es en Grecia, en Roma, donde la medicina era muy básica, donde, por ejemplo, aquí se ponía un perro con una laparotomía para que absorba la fiebre del paciente, ¿no? Es decir, no había una lógica en el tratamiento de los pacientes, no había una medicina académica. Aquí observamos un diseño ilustrativo de cirugía y anatomía. Y si ustedes observan acá, hay más huesos de los que conocemos. Es decir, ni siquiera un niño actualmente no dibujaría de esta forma porque no es acorde con la realidad. Esto es porque no dejaban hacer autopsias a los cadáveres por cuestiones religiosas y obviamente para evitar pandemias en estas poblaciones. Eh, era muy, era una medicina basada en la observación y manejo de lesiones externas. Cuando nosotros observábamos en esta época lesiones de tal magnitud de gravedad, normalmente la respuesta hasta el año 1900 era directamente la amputación. Mientras más rápido cortaba el miembro, más capaz era el médico. Pero esto era a raíz de que no tenían las herramientas suficientes. Estamos hablando de 1980 adelante. Lo que se necesitaba era un metal antioxidante para hacer las fijaciones externas. Actualmente sí se puede manejar este tipo de lesiones. No es tan fácil, si ustedes observan, hay una cicatrización bastante lenta y tórpida recuperación del paciente, pero ya se le puede dar una salida, ¿no? A este paciente. En esas épocas, los cirujanos eran personas que recorrían las ciudades o los pueblos eh, de todo el país y se hacían llamar barberos. Ellos te cortaban el pelo, te arreglaban las uñas y aparte de eso, quemaban algún forúnculo que tenías, intentaban de sacar uñas encarnadas, dientes, ¿no?
En- pero la cirugía o la medicina no se quedó mucho tiempo estancada. Ya Andrés Besalio en 1514 a 1564 que vivió, ya hizo estudios más académicos de lo que es la anatomía, con disecciones de cadáveres. Ambrosio Paré, donde hablaba de que la pérdida sanguínea no era necesaria para mejorar al paciente, sino que era contraproducente. Entonces hablaba de una hemostasia lógica. En el año 1594, Jacques Guillemin pone primera portada en la Facultad de Medicina de la cirugía francesa, de los avances de la cirugía. Morstan inventa la anestesia, pero lamentablemente cualquier invento puede pervertirse. Por ejemplo, se dieron cuenta que toda persona anestesiada con éter, al, al despertar, se sentía feliz, alegre y sonreía. Y entonces los nobles pagaban para que venga el anestesiólogo y les dé el gas de la felicidad a su mujer y a su suegra. Entonces, todo descubrimiento lo puedes pervertir, ¿no? No es necesario que todo descubrimiento sea un avance, sino que a veces lo utilizamos mal. Hay otros personajes que hemos visto como Billroth en la cirugía digestiva. Hemos visto Sabruch cirugía endotorácica, Cushing en cirugía endocrinológica, que son monstruos, ¿no? De la medicina. Broca, Lister, Trendelenburg, que son parte de la cirugía. Ya después de estas grandes personalidades, ya en el siglo XX, ya ha habido una explosión, ¿no? Del avance tecnológico y científico de la cirugía hasta nuestros días. ¿Cómo definimos técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica es la ejecución reglada, sincrónica, de maniobras operatorias eficientes. La técnica quirúrgica puede dividirse en técnica quirúrgica general, que es para varios procedimientos de cirugía, como ser ambiente operatorio, instrumentos, manejo de instrumentos. No abordan ninguna intervención específica en la técnica quirúrgica general. En la técnica quirúrgica especial, ahí abordamos cada una de las operaciones ya en detalle. La operación es el tratamiento cruento de los trastornos físicos o funcionales desde un punto de vista exclusivamente técnico. Las operaciones se pueden clasificar en típicas y atípicas. Las operaciones típicas son aquellas que tienen los tiempos operatorios perfectamente arreglados, se ejecutan casi de memoria, mientras las operaciones atípicas habla de tiempos operatorios que se suceden en forma asincrónica, es decir, un poco diferente en cada paciente. Es normalmente para cirujanos ya con experiencia, cuando no hay un diagnóstico preciso de las enfermedades o hay alguna complicación en la patología. Los pasos quirúrgicos nos hablan de estrategia quirúrgica y táctica quirúrgica. La estrategia quirúrgica nos habla del preoperatorio, operación y el posoperatorio. Y la táctica quirúrgica directamente nos habla de qué plan está trazando el cirujano antes de realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Dónde realizamos los procedimientos quirúrgicos? ¿Dónde se realizan los procedimientos quirúrgicos?
en el área quirúrgica. Un ratito les voy a compartir a propósito de eso. Un segundito. Entonces, vemos aquí el quirófano. Entonces, a la entrada entramos por el pasillo y vamos a ver la zona de lavabo, donde se hace el lavado de manos quirúrgico. Aquí está la zona donde debe estar la clorexidina, el antiséptico. Y ahí está el quirófano. El quirófano tiene una puerta batiente, cerrado siempre de los pasillos. Cuando nosotros ingresamos a quirófano, podemos observar las diferentes características que existen. Vemos en el medio una mesa quirúrgica de Kervain, un electrobisturí, una máquina de anestesio, una central de aspiración, la mesa del anestesiólogo de Pasteur, la vitrina empotrada con hilos, todos los hilos, la cervocuna por si hay una cesárea, la balanza y donde hay todos los materiales necesarios para la cirugía, que es una vitrina empotrada. Tenemos el negatoscopio, la mesa Mayo, la mesa riñonada con los paquetes preparados por si hay cirugía y la pizarra donde se anota cuántas gasas y compresas se utiliza. Todo eso es el quirófano con sus basureros rojos, la lámpara cialítica y aquí tenemos la lámpara fluorescente que esteriliza el ambiente. Entonces, todas esas áreas son las áreas de quirófano. Entonces, el área quirúrgica o el quirófano que vamos a ver ahora está inmiscuido en todo este espacio. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes? No, Quirúrgica es el lugar donde se identifica para realizar los procedimientos quirúrgicos. Estos procedimientos quirúrgicos creo que ya hemos avanzado esta parte, ¿no? ¿Hasta qué parte hemos avanzado? Ujú. Entonces, en lo que es el área quirúrgica existen en hospitales primer nivel, segundo nivel, clínicas particulares, tenemos en hospitales de tercer nivel o incluso hospitales de cuarto nivel. Es decir, en todos ellos va a haber áreas quirúrgicas. El área quirúrgica es donde realizamos el procedimiento, la operación. Estas áreas están separadas del resto del hospital a través de estas puertas corredizas.
tienen un punto de acceso para el paciente y tienen otra puerta accesoria para el personal. Cuando nosotros vemos, entramos a esta área, debemos tener indumentaria adecuada. Eso quiere decir no estar elegantes, pues no es que te quede bien. La verdad es que la vestimenta quirúrgica te queda como un saco de batatas, de papa. Es decir, que no quedas elegante, pero quedas preparado para entrar a quirófano. ¿Por qué? Porque en quirófano existen áreas, área negra, área gris y área blanca. Si nosotros vemos aquí un diseño del quirófano, vamos a ver que aquí está el ingreso, el vestuario, lavabos, quirófano, posoperatorio y esterilización. ¿Cuál es el área negra? El área negra es el primer lugar donde llegamos, que es al vestuario. En esta área negra te cambias de indumentaria. Una vez que sales del área negra, llegas a los pasillos, que es el área gris. Lavabos, posoperatorios, etcétera, es el área gris. Y el quirófano en sí es el área blanca. Entonces, ¿cómo son estos lugares? Miren, esta es una zona de vestidor. Entonces es el área negra, donde te cambias. Puede ser de diferentes formas. Esta es en la clínica. Ahí siempre hay casilleros, tu ropa y donde cambias. Una vez que estás con ropa, te cambias y pasas al área gris. El área gris pueden ser varias áreas, empezando de los pasillos, la sala de esterilización. Si el quirófano es muy grande, inclusive tiene rayos X, histopatología, hemoderivados, los pasillos, la zona de almacenaje, todo eso es área gris. Y el área blanca es el quirófano, donde, si ustedes observan, está el paciente y estamos alistando todo para operar. Este área blanca es el área más limpia de todo lo que es el quirófano, del área quirúrgica. Puede ser muy simple, tener una mesa de Kirban y una lámpara cialítica. O puede tener una mesa de Kirban, lámpara cialítica, máquina de anestesia. Más complejo, mesa de Kirban, lámpara cialítica, máquina de anestesio, torre de laparoscopía, endoscopio, ecógrafo y electrocardiograma. O puede ser más complejo todavía, es decir, todos los aparatos necesarios. Inclusive no tocan el piso los aparatos. La sala de operación, esta, tiene que tener paredes lisas, ángulos redondeados, espacioso y el piso liso. Es decir, tiene que tener una temperatura de 25 a 27 grados centígrados con una humedad del 55%. Iluminado por una lámpara cialítica que da luz fría, sin sombra y luz blanca. Las mesas, mesa de mayo y mesa arriñonada. Máquinas de anestesio, para obviamente administrar anestésicos, electrocauterio, el equipo de aspiración portátil, las vitrinas empotradas, el negatoscopio, desfibrilador, recipientes y en el medio la estrella, que es la mesa quirúrgica. Esta mesa quirúrgica se denomina mesa de Kirby, donde realizamos las cirugías. Una cirugía se define como una rama de la medicina que tiene por objeto curar o reparar alteraciones biológicas mediante una intervención quirúrgica. La cirugía está comandada por el cirujano, que es un especialista en cirugía general,
apoyado por ayudantes, primer ayudante, segundo y tercer ayudante. El primer ayudante también es un cirujano con menos experiencia. El segundo ayudante son residentes de cirugía. Después tenemos la instrumentadora, que se encarga de preparar la mesa de instrumentación. Dentro de sus obligaciones, preparar el material quirúrgico, seguir el acto operatorio, interpretar órdenes del cirujano. El anestesiólogo te administra el anestésico al paciente y es el segundo responsable del paciente. Tiene un ayudante que es el ayudante de anestesiología, que normalmente es un residente de anestesiología. Quiere decir que está formándose. Personal auxiliar es un auxiliar o técnico en enfermería que lo único que hace es pasar los utensilios que vamos a utilizar en cirugía. Por ejemplo, si vamos a utilizar soluciones, antisépticos, él sabe dónde está y te pasa. El equipo quirúrgico se dispone de una manera que el cirujano siempre está al frente del instrumentista y al frente también va a estar el ayudante. Si solo hay dos personas, el cirujano va a estar más cerca de la cirugía. Y cuando solo vemos las manos, el cirujano recibe el instrumental listo para utilizarlo. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Creo que no. Bueno, en relación a la primera clase, por ser primera clase, está bien. No voy a hacer es un tema totalmente teórico, pero les voy a insinuar que para la próxima clase del día jueves, todos alisten sus cámaras y tomen sus tiempos, ¿ya? Para asistir a las clases. Ha habido algunos que están todavía en algunos ajetreos y vamos a evitar esas cosas. Tienen que estar en clases, ¿ya? Por favor, en el chat pónganme su presencia, su nombre y su código, por favor. Nombre y código en el chat para la asistencia. Bueno, si todos se han puesto por el día de hoy, creo que es para hacer primera clase, 40 minutos de clase está perfecto. Doctor, Vamos. una pregunta, ¿cómo va a ser su metodología? Todos esos pequeños detalles, les he dicho que prefiero charlarlo en el día de la primera clase presencial, ¿ya chicos? Está Vamos a bien, doctor. charlar de eso, no se preocupen. Primera clase presencial, vamos a charlar de eso, ¿ya? Gracias, doctor. Sí, por favor, ¿ya? Y también el plan académico les voy a dar ahí, y también, y también les voy a pasar la forma de evaluación y la bibliografía, ¿ya? ¿Listo, chicos? Bueno, hasta Está bien, doctor. mientras, cuídense. Obviamente, cuando sea clases presenciales, les insinúo utilizar barbijo. Bueno, no les insinúo, es por favor obligatorio pasar clases con barbijo KN95. KN95, ¿ya? Y no venir resfriado. Yo sé, me van a decir, doctor, solo estoy resfriado. Mire, aquí tengo mi
mi hisopado negativo, dice, ¿no? Lo siento, pero el resfriado también se contagia y si tengo 5 resfriados, la universidad no me va a creer de que solo están resfriados, van a decir que el doctor Heredia está pasando con todos y a todos va a hacer enfermar, ¿no? Entonces, para evitar esos contratiempos, chicos, por favor, cuídense mucho para no resfriarse, ¿ya? Yo sé que es difícil, pero hay que cuidarse. Es para poder pasar clases presenciales. Si no, sigue siendo virtuales y ya les he dicho que no, la verdad que no me gusta mucho la virtualidad. ¿Listo? Hasta la próxima clase, que es el día jueves, misma hora. Les mando el link también. Chao, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Buenas doctor. noches. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.